Bienvenidos a este foro de ForoCap virtual sobre las repercusiones en América Latina de ganar Trump o de ganar Biden. Y me acompañan tres panelistas de lujo que quisiera presentar antes de que empecemos con un video introductorio. Me acompaña Rubén Zamora, él es diplomático y analista de El Salvador. Bienvenido, Rubén. También Soledad Loaiza es profesora emérita del Colegio de México, ella está en México, y Adriana Beltrán, que es colombiana, pero es la directora para Centroamérica de WOLA. Así que vamos a hablar desde distintas partes de América Latina sobre las repercusiones de las elecciones norteamericanas. Entiendo que tenemos un video introductorio. Entramos directamente. Bueno, básicamente han sido 4 años excepcionales para Estados Unidos, para el mundo y también para América Latina. Y quisiera hablar primero de las repercusiones en América Latina de estos 4 años del presidente Donald Trump, para partir de ahí a ver qué podría cambiar de ganar Biden y qué no cambiaría o qué se pondría peor o más marcado, para no darle un adjetivo calificativo. Yo enumeraría algunos de los temas que me vienen a la mente cuando pienso en las repercusiones del gobierno de Donald Trump en América Latina. Hemos visto mucha más presión contra la influencia china en nuestros países. Hemos visto un apoyo y una cercanía muy marcada a gobiernos de corte de derecha. Me refiero a Iván Duque, a Bolsonaro, a Bukele. También hemos visto un discurso duro, quizás incluso guerrerista, en el tema de Venezuela. Hemos visto a nivel de las multilaterales el irrespeto, no quiero decir irrespeto porque es una palabra quizá muy fuerte, pero pasar por encima de pactos que se habían cumplido por mucho tiempo, como lo ocurrido con la elección de Mauricio Claver Carone como presidente del BID. Y quizás lo más preocupante o lo más llamativo de estos 4 años es que esos valores que desde América Latina se miraban de Estados Unidos como el baluarte de la democracia en el mundo y en la región, el respeto a la libertad de prensa, la seguridad de que va a haber una transición pacífica del poder, el respeto a la institucionalidad, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo se desvanecen poco a poco y estamos ante muchísima incertidumbre en esta elección, además de estar en la mitad de una pandemia. Rubén, empiezo contigo. ¿Qué ha significado desde tu óptica para América Latina la administración de Donald Trump? Yo creo que en gran medida, y en otros países más y otros menos, ha significado lo que para todo el mundo ha significado, básicamente en términos de relaciones diplomáticas, prácticamente un casi quiebre, diría yo, del multilateralismo y su sustitución por una relación directa de Estados Unidos con cada país. En esa relación el presidente juega un papel brusco, muy agresivo y que más bien lo que pide es que los países o los gobiernos se adecúen a las políticas que él está haciendo. Y en ese caso creo que El Salvador de América Latina es el ejemplo más típico del resultado de esa política, puesto que el gobierno actual de El Salvador realmente no tiene una política hacia Estados Unidos, sino que la política se la dicta Estados Unidos a nuestro gobierno, al extremo de que problemas tan fundamentales, yo diría, si no es el primero, es el segundo en nuestra relación con Estados Unidos, y así lo he tratado yo cuando fui embajador, de importante, es el problema migratorio. Y El Salvador está totalmente aplastado por la política de Trump respecto a lo migratorio, cuando tenemos en los Estados Unidos más de 2,5 millones de salvadoreños, y nuestro país en buena medida vive de las remesas que vienen de los Estados Unidos, que andan por ahí entre el 15 y el 20% del Producto Interno Bruto. O sea que en ese sentido
me parece que casi podría decirse la parte más bien negativa de la relación de Trump con el resto del mundo, creo que se encuentra aquí en el caso de, por lo menos, del continente latinoamericano, en el caso de lo que nos ha pasado a nosotros en El Salvador. Claro, me voy a otro país con un gobierno de corte distinto, un país muy, muy importante en la relación con Estados Unidos, México, y que incluso la campaña de Trump, la primera reelección, estuvo basada en el famoso muro para detener la migración de mexicanos, muro que nunca se construyó, pero que sí vino amarrado por un discurso xenofóbico y un discurso antimigratorio que se ha mantenido. Soledad, ¿cómo ves tú la repercusión de Donald Trump específicamente en México, que es un país tan importante para la región y para Estados Unidos, y a futuro, cómo esto podría variar o no? Pues creo que las palabras que utilizaste en la presentación, la palabra en particular incertidumbre, es bastante precisa para referirse a la situación en la que nos encontramos, también en México. Me parece que el problema que enfrentamos en toda América Latina es que los Estados Unidos se han desvanecido como interlocutor, porque no es mucho el interés que tiene Trump en América Latina. Le parece, creo que le es indiferente, le parece que somos países pobres, que tenemos muchos problemas y que no es mucho lo que él puede obtener de América Latina. Y América Latina no ha sabido tampoco tomar una iniciativa. Es como si, precisamente como no hay un interlocutor, América Latina está, yo diría, casi paralizada, a menos de que hablemos de Bolsonaro, que es el que más se ha acercado a Washington y que se considera casi amigo de Trump y toma a Trump como un modelo. Y tienen muchas cosas en común. Desde luego la denuncia del multilateralismo, de varios tratados internacionales que son importantes. Y bueno, yo creo que ese es un indicador pues muy fuerte de cuál es el tipo de gobierno que le gustaría tener a Trump como contraparte. Eso por un lado. Por otro lado, sí me gustaría señalar que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, tiene cosas en común con el presidente Trump. Y no solo eso, sino que él ha buscado acercarse al presidente Trump y ha buscado tener temas en común y ha tenido una política, yo diría, demasiado, eh, ¿cómo la llamaremos? Él ha aceptado prácticamente todo lo que Trump ha pedido. Han hecho cosas que en México no tienen precedente y es muy sorprendente que esto haya ocurrido. Porque estamos hablando de un presidente que llegó al poder con el apoyo de la izquierda y que sin embargo ya estando en el poder hace una serie de pronunciamientos y toma una serie de decisiones que lo acercan mucho más a presidentes como Bolsonaro y el propio Trump. Me llamó mucho la atención que el presidente López Obrador en algún momento dijo que él quería ser amigo de Trump, que él quería ser como Trump. Pensé, yo creo que es de las únicas personas en el mundo que son capaces de decir que quieren ser como Donald Trump. Pero en fin, creo que es un momento difícil de desconcierto. Y en el caso de México, yo creo que el gobierno en este momento se siente muy presionado y está como temeroso de las reacciones brutales del presidente Trump, porque hay que tomar en cuenta que nosotros vemos, si bien no se ocupa mucho de América Latina, nosotros vemos cómo se ocupa de otros. Y es de una brutalidad que francamente cohíbe a todos los demás y uno le rehuye, ¿no? A las personas que son así de brutales ¿cómo diríamos? Absolutamente insensibles a lo que provocan en los demás. Claro, lo que le gusta provocar a Trump es miedo. Y en el caso de los países latinoamericanos tenemos tal experiencia con Estados Unidos que eso no es difícil de provocar. Claro, pero por otro lado, Trump es muy dado a amenazar y no cumplir con sus amenazas. Lo vimos justamente en el caso de Venezuela. Sí. ¿No? La amenaza, toma un lenguaje violento y al final de cuentas dejan pasar. No están haciendo gran cosa. Porque hay que tomar en cuenta cuál es el tipo de política exterior, si es que se puede hablar de una política exterior americana en los últimos 4 años. Los últimos 4 años en Estados Unidos
han visto una serie de decisiones y de actitudes de parte del presidente que están destinadas, que buscan más que nada denunciar los pecados y los errores de la política exterior americana. Y hay que decir que muchas de las cosas a las que Trump ha apuntado pues, no dejan de ser ciertas. Efectivamente hay un problema de sobreextensión de la presencia norteamericana en el mundo, cuando ya los Estados Unidos no tienen ni los recursos ni las posibilidades de mantener ejércitos en más de 4 o 5 países en el mundo. Hay muchas decisiones que se mantienen y que Trump ha estado señalando, por ejemplo, en lo que se refiere a la contribución de los europeos a su propia defensa, a los acuerdos comerciales, el NAFTA que se había firmado con México es uno de los temas que más conmovió a los seguidores de Trump por la exportación de empleos y porque consideraban que México estaba aprovechándose de ese acuerdo, que siempre denunció como el peor acuerdo de la historia. Hay que decir que el nuevo que se firmó no tiene mucho, no es muy distinto de NAFTA, aparte del nombre. Pero en fin, lo que me interesa es que si nosotros insertamos la posición de América Latina dentro del conjunto de la política, de lo que podemos llamar política exterior del presidente Trump, vamos a encontrar que no tiene nada de particular, es decir, no hay nada de especial. Como decía Rubén, es un presidente que busca relaciones directas bilaterales, rehúye el multilateralismo, le molesta mucho el multilateralismo, ha sido de una grosería francamente sorprendente y sin precedentes con sus aliados europeos, los ha maltratado muchísimo, y lo que ha estado haciendo, que es muy sorprendente, es que ha estado desmantelando el orden internacional que los propios Estados Unidos construyeron al final de la Segunda Guerra Mundial. Y el problema que tenemos es que no sabemos a dónde quiere ir, porque no nos ha... Él tampoco lo sabe. Probablemente él tampoco lo sepa, eso es cierto. Pero en fin, me detengo ya, pero creo que lo importante es pensar que los próximos 4 años, en caso de que él sea reelegido, no estoy muy segura de que serían mejores, no estoy muy segura de que llegue al poder con un proyecto, con un plan de política exterior para el país, para su país, para Estados Unidos, en donde nosotros, los latinoamericanos, encontraríamos un lugarcito. Gracias, Soledad. Realmente llama muchísimo la atención el caso de México de Andrés Manuel López Obrador, porque se ve que la presión o la influencia o el miedo que genera Trump va mucho más allá digamos, de su campo ideológico, al menos visto desde afuera. Tú ya explicaste que AMLO no ha sido tan de izquierda como lo fue en campaña, o no ha sido de izquierda, pero para mí, como politóloga, siempre era una intriga, cómo AMLO también cae en eso de Trump, de seguirle el juego a Donald Trump. Adriana, voy con Colombia porque Iván Duque, yo sé que tú estás también muy familiarizada con Centroamérica, pero el caso de Colombia es llamativo. Iván Duque se ha convertido casi que en el ventríloco de las causas norteamericanas en foros multilaterales. Lo vimos en Naciones Unidas y podríamos decir que después de Bolsonaro, Duque es uno de sus favoritos y obviamente está la égida y la influencia del expresidente Álvaro Uribe, que es el mentor de Iván Duque, y me llamó muchísimo la atención los 2 tweets llamándolo héroe, uno de ellos, y el otro utilizando la expresión de castrochavismo, que es una expresión que entiende, digamos, la derecha colombiana, dedicados por Donald Trump el día que Álvaro Uribe quedó en libertad. Para muchos analistas era una estrategia destinada al voto colombiano en la Florida. Sabemos que la Florida es uno de los estados más disputados, uno de los swing states. Pero me gustaría tu visión como colombiana, porque definitivamente que Duque es otro de los amiguitos de la región, o de los presidentes que se han visto beneficiados desde su óptica del poderío de Donald Trump y de su estilo de gobierno. Sí, no, mencionaste algo muy importante que aplica no solamente en cuanto a
a las relaciones y política con Colombia, pero con otros países, y es el hecho de que en realidad muchas de las decisiones o políticas de esta administración van más dirigidas a responder al voto electoral, en este caso de la Florida, que en realidad a cómo atender las necesidades o, como Soledad bien dijo, a definir una política de esta administración hacia la región. Es más decisiones que van encaminadas a responder a las necesidades electorales del presidente que cualquier otra cosa. Y has visto cómo, de hecho, has tenido políticos colombianos que por primera vez han hecho campaña a favor de Trump, algo que no se había visto antes, particularmente porque Colombia ha sido uno de esos países donde has tenido una larga trayectoria de política bipartidista a favor de las relaciones con Colombia que se podían ver afectadas con estas movidas. Has visto cómo bajo esta administración en realidad la relación se ha narcotizado, las relaciones con Colombia, de que otra vez el eje es el narcotráfico, el tema de la fumigación, que como vos sabes ha sido atendido por organismos internacionales, otra vez el tema de la militarización, en un contexto donde ha habido en realidad una falta de parte del gobierno y la administración de Duque de enfoque en la implementación de los acuerdos de paz, en donde tienes a Colombia con un nivel de ataques y de asesinatos de defensores, creo que es más alto a nivel del hemisferio, comparable con países que están en conflicto, el número de defensores de la sociedad civil que han sido asesinados y que el gobierno no ha dado respuesta alguna para traer más accountability y terminar con la impunidad sobre estos asesinatos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora pasemos a lo que podría ocurrir de haber una transición en Estados Unidos. Las encuestas en este momento le dan el triunfo a Joe Biden, tanto en el voto popular, que sabemos que en Estados Unidos no tiene importancia al final, lo que importa es el colegio electoral, el famoso conteo, pero incluso en el colegio electoral, si la elección fuese hoy, Joe Biden debería ganar. Con estos 4 años donde la relación ha sido tan brutal como ustedes la han definido, un gobierno de Estados Unidos sin una política exterior definida, que aniquila, por así decirlo, el multilateralismo, que hace relaciones o que teje relaciones bilaterales de acuerdo a sus propios intereses. Con esta política andando, ¿qué capacidad tendría Joe Biden de dar el giro? ¿Qué vislumbran ustedes de volver el Partido Demócrata al poder? Rubén, empiezo contigo. Mira, yo creo que bueno, si se mantiene la situación y gana presidente Biden, o senador Biden la presidencia, yo sí creo que habrían cambios. El problema es hasta dónde. En primer lugar, un cambio, dijéramos, fundamental, que generara una nueva política exterior hacia la migración, lo veo sumamente difícil. Porque el problema no solo es un problema de Trump, claro, ni de los republicanos, es un problema de una buena parte de los demócratas en el Congreso que no quieren. Ya la experiencia fue con los intentos de la nueva ley que me tocó a mí, por cierto, andar en eso allá, que fracasamos, y en gran medida porque no habían los votos en el Congreso, aun cuando pues había mayoría demócrata. Eso es lo primero. Pero sí, probablemente en términos migratorios no habría mucho cambio. Pues no mucho. Yo lo que quiero decir, un cambio fundamental, digamos, más estructural, como fue en la salud, para comparar algo con el gobierno anterior, ¿verdad? Eso yo lo dudo mucho que se pueda lograr. Pero sí, yo sí creo que va a haber un cambio si llegara Biden, por una razón. Primero, Biden, como vicepresidente, visitó Centroamérica. Y
les digo que estaba más bien abierto hacia los embajadores de El Salvador, Guatemala, Honduras y no, de Nicaragua no tanto, ¿verdad? En aquel momento. Y podíamos hablar con él. O sea que en ese sentido hay mayor aceptación. Su equipo ahora en términos de la campaña, ¿verdad? Que suelen pasar mucho después al Departamento de Estado, es de gente que tiene mucha y muy buenas experiencias para enfrentar la situación de América Latina. En ese sentido, yo más bien creo que vendría, la posibilidad estaría en, como quien dice, volver a la política del presidente Obama. Obama tiene la mala fama que le dije el chief, el jefe de todos los deportados, deported chief. ¿Ya? Ojo, pero la cosa no es tan fácil así. Obama suspendió totalmente el ataque a los salvadoreños dentro de los Estados Unidos, en la práctica, ¿ya? Y no solo eso, continuó y mejoró las políticas para poder que a los que ya estaban, ¿verdad?, pudieran pues arreglar mejor su situación. Eso fue una realidad. Él aumentó el número de deportaciones, sí, porque no los dejaba entrar. O sea, el hombre se paró. La política de Obama paró en la frontera, era que los paraban sobre todo, y de ahí los deportaban. O sea, no es lo mismo que lo que está haciendo ahora Trump, que a familias enteras, con hijos que ya ni español hablan, y hablan en inglés entre ellos, porque tienen ya más de 20 años de estar ahí sus padres y los han procreado y todo eso. TPS, por ejemplo, ¿verdad? Que poder no dejar entrar a una persona que va llegando. Hay una diferencia. Y creo que el espacio que habría con Biden en el tema migratorio, que para nosotros es fundamental, es precisamente ese espacio. ¿Vea? Un tratamiento menos inhumano, diría yo, a la gente que vaya a entrar. Pero no creo que vaya a haber una política de puertas abiertas en la migratoria, ¿verdad? Segundo, creo yo que el nivel de actitud agresiva cambiaría sustancialmente. Claro. El otro hombre es una persona civilizada. Honestamente te lo digo, bueno, porque yo lo conocí un poco. Primero como senador durante los 80 y después cuando estaba yo de embajador. O sea, una persona civilizada, liberal, moderado, por supuesto, ¿verdad? Y que en ese sentido no va a hacer las cosas, pues, y los insultos que hemos recibido como país de parte de los salvadoreños, de parte de un presidente de los Estados Unidos. Eso creo que va a cambiar. Mire, lo mismo los niveles de presión a los gobiernos. Creo que va a cambiar y probablemente vamos a venir a una situación en que el multilateralismo va a tener un espacio mucho mayor, ¿no? Nunca Estados Unidos ha sido muy multilateralista. Pues esos son los más grandes, pues, ¿verdad? Que eso no les gusta, ¿sí? Multilateralismo. Pero hay grados en todo esto. Y creo que eso cambiaría también lo cual permitiría quizás un diálogo más claro que ahora no se puede tener con el presidente Trump, ¿verdad? De ninguna especie, excepto subordinándose completamente, como desgraciadamente lo ha hecho mi gobierno. Claro, y la mayoría de gobiernos de América Latina. Soledad, me gustaría su visión. ¿Qué tanto cambiaría en la relación con México y en general con la región de ganar Joe Biden? El primer cambio que sería fundamental sería la salida de Stephen Miller de la Casa Blanca. Stephen Miller es el enemigo número 1 de los migrantes latinoamericanos. Les tiene dedicados, yo no sé, 24 horas al día para ver cómo los fastidia. Y él es el autor de la política horrenda de separación de familias en la frontera y no sé qué tal responsable de la medida de poner a los niños en jaulas a los niños y separarlos de sus padres. Entonces, si Stephen Miller se va de la Casa Blanca, ya ahí habrá alguna ganancia. Yo creo que, en primer lugar, me gustaría subrayar que las diferencias entre republicanos y demócratas son menores que las que nos gusta pensar que son. A los latinoamericanos nos da por creer que los demócratas van a ser más simpáticos y más acogedores y más cercanos, y no es el caso. No necesariamente es el caso, es más, hay muchos ejemplos de que los republicanos han sido mucho más, ¿qué diré yo?, comprensivos y amigables que los demócratas.
Entonces, ahí no habría una diferencia. Biden tiene un estilo completamente distinto. Se ha subrayado mucho que tiene una gran capacidad de expresar solidaridad y empatía con el que sufre, con el que llora, pero no necesariamente si el que sufre y el que llora es hispano. Entonces, no sé realmente cuál sería su actitud. Habría un cambio, desde luego no sería el mismo estilo, y en la diplomacia es muy importante el estilo personal, y ese estilo personal tan absolutamente ofensivo y agresivo que tiene el presidente Trump, creo yo, y lo hemos visto, desde luego no lo tiene Joe Biden. Entonces eso ya es un avance. De todas formas, son problemas que no tienen solución, a menos de que se vea como un problema bilateral, es decir, como un problema de dos. Si se sigue viendo, por ejemplo, en el caso nuestro, si se sigue viendo el narcotráfico, la migración, como un problema exclusivamente de México, no vamos a encontrar una solución satisfactoria. Si los Estados Unidos y el gobierno americano llega a entender o a aceptar que son problemas de los dos países, que se necesitan soluciones diseñadas entre los dos gobiernos, entonces la cosa empezaría a cambiar. Pero es muy difícil que eso lo acepten, y yo no sé en qué condiciones llegaría el nuevo gobierno si es que Donald Trump hace lo que ha dicho que va a hacer, que es desafiar el resultado. Ese es un punto importantísimo. ¿Cómo va a ser la transición del poder en los Estados Unidos? Ya ha dicho varias veces, lo repite prácticamente diario, Trump, que él considera que la elección está siendo un fraude y que le están robando la elección. Lo dice porque sabe, se da cuenta que está en una posición muy débil en este caso, en este momento. Entonces, y él ha dicho además que no se iba a dejar sacar de la Casa Blanca con facilidad. Entonces, esto puede provocar una crisis constitucional muy seria en los Estados Unidos. La pregunta que tendríamos que hacernos es cuál es el impacto, cuál podría ser el efecto de una crisis de esa naturaleza sobre nosotros. Porque finalmente Estados Unidos sigue siendo la gran potencia hegemónica en el hemisferio, y si no es igualmente importante en Europa como era antes, en América Latina, en el hemisferio occidental, sí sigue siendo una potencia hegemónica y sí sigue siendo muy importante. Entonces, si hay un problema de equilibrio interno político en los Estados Unidos, ¿cómo nos va a afectar eso? Yo creo que sí va a tener un efecto importante, y tendría, para empezar, me parece, creo que un impacto fragmentador de las fuerzas políticas latinoamericanas. Y creo que eso sería muy peligroso en un momento que estamos atravesando de gran fragilidad, incluso nosotros también. Entonces hay que empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que puede pasar, y qué consideraciones tendríamos que tener en cuenta en caso de que haya se declare triunfador a Joe Biden y Donald Trump rete el resultado y esté dispuesto a provocar una crisis constitucional, como lo ha dicho varias veces. Muy interesante lo que ha dicho, profesora. Realmente las diferencias entre demócratas y republicanos con respecto a América Latina son más de forma que de fondo. Obviamente en el caso de Donald Trump, la forma ha resultado brutal, incluso devastadora para los migrantes. Pero enfocarnos también en la forma en que impactaría una crisis constitucional norteamericana en Estados Unidos. Usted hablaba de fragmentar América Latina. Yo siento que América Latina ya está fragmentada alrededor de Estados Unidos. Por algo lograron la elección de su presidente en el Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de irnos con ese escenario de posible crisis constitucional en Estados Unidos y su impacto en la región, me voy con Adriana como directora de WOLA en Centroamérica, ¿cómo vería qué tanto cambiaría la relación de Centroamérica con Estados Unidos de ganar Joe Biden y de tener una transición pacífica, que nada implica que va a ser así, pero digamos, veamos ese escenario? Sí. Mira, en primer lugar quiero reconocer que los desafíos, como bien aludió Soledad, a nivel nacional, a nivel doméstico, son enormes. Estás teniendo un nivel de polarización a lo interno de Estados Unidos grandísimo. Tienes toda la discusión sobre el tema de la reforma policial, el tema del racismo,
la supremacía blanca. O sea, hay muchos desafíos a nivel interno y reconstrucción de la institucionalidad y los niveles de confianza que una administración Biden va a tener que lidiar. La reconstrucción económica, cómo lidera con el tema de la pandemia, dado que en Estados Unidos, o sea, la respuesta a la pandemia bajo esta administración ha sido fatal. Y a nivel mundial, no solamente con Latinoamérica, sino, como se mencionó antes, cómo reconstruyes esas alianzas y el multilateralismo, cómo regresas a Estados Unidos a tener un papel mucho más positivo en desafíos y problemas globales, como son el cambio climático, por ejemplo, o el tema migratorio. A nivel ya de Centroamérica, quiero enfatizar, por un lado, el tema del cambio en el tono de la relación, que creo que es muy importante, porque lo que se ha visto bajo esta administración es en realidad una manera de ejercer relaciones que han sido basadas en el miedo y en la amenaza, que en algunos casos, como en América Latina, sí se dio cuando se recortó la cooperación de Estados Unidos hacia la región, porque según el presidente no estaban cerrando las fronteras a la migración. Y creo que bajo una administración de Biden la relación, el tono sería muy diferente. Y creo que eso es importante enfatizar. Segundo, la política, si se puede decir así, de esta administración hacia Centroamérica ha sido primordialmente bajo el lente migratorio. Y bajo el lente migratorio entendiéndose desde una visión doméstica de subir el muro y no quiero permitir a migrantes, a personas que están con derecho a buscar protección y refugio, la entrada a este país, lo que ha significado todo el desmantelamiento en realidad del sistema de refugio de Estados Unidos. Y eso ha tenido implicaciones no solamente en el tema migratorio para la región, pero en el hecho de que esta administración abandonó la agenda de derechos humanos, de Estado de Derecho, de gobernabilidad en la región. Y eso ha tenido repercusiones en los países del Triángulo Norte, por ejemplo, donde hace 4 años que estabas teniendo avances a diferente nivel, avances en la lucha contra la corrupción. Tenías el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la famosa CICIG en Guatemala, que estaba trabajando estrechamente con el Ministerio Público, no solamente en evidenciar el nivel de corrupción que tienes en ese país, sino que estaba también logrando avances y reformas importantes en la manera que se hacen investigaciones, en todas las herramientas que necesitaba el país para lidiar con este fenómeno. En el caso de Honduras también tenías una comisión y a raíz del abandono de esta agenda, lo que tuviste fue el empoderamiento de élites y de políticos corruptos que no querían cambios en el status quo. Y eso no solamente ha conllevado al desmantelamiento de estos mecanismos o al cierre de los mecanismos, sino a toda una contraofensiva para tratar de desmantelar los avances que se habían logrado. Y has tenido un alce en lo que han sido los ataques contra defensores, contra periodistas, contra jueces, contra fiscales que estaban lidiando esta batalla. Eso cambiaría. Creo que bajo una administración Biden y su equipo reconocen que el poder lidiar con estos desafíos de largo plazo en la región requieren de darle prioridad otra vez a lo que es el tema de la gobernanza y la lucha contra la corrupción. Y que eso tenía repercusiones no solamente para la manera en que el enfoque de las iniciativas de cooperación, sino en qué otras herramientas cuenta Estados Unidos para enviar un mensaje de que la corrupción no va a ser tolerada, que es lo que has tenido en este momento bajo esta administración, donde hay claros indicios, caso ejemplar Honduras, de los niveles de corrupción y vínculos desde las más altas esferas con el crimen organizado. Creo que también tendrías
una administración que nuevamente trataría de jugar un papel positivo en lo que es la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la democracia. Claro ejemplo, y Rubén puede hablar más de eso, el caso de El Salvador, donde tienes un presidente que ha amenazado, atacado el sistema de justicia, todo el tema de pesos y contrapesos, y que ha dado la misma ofensiva de fake news contra los periodistas, yendo más allá de utilizar hasta el mismo sistema y las instituciones para ir contra periodistas que lo están tratando de hold accountable. Accountability no es una palabra, lamentablemente, que existe realmente en español. Rendición de cuentas es lo más cercano. Entonces creo que todo eso cambiaría, pero sí diría que es, y último punto, que es importante, que no se puede regresar a lo que era la administración de Obama, porque los desafíos en la región ahora son enormes, teniendo en cuenta también el impacto que va a tener la pandemia, por ejemplo, en Centroamérica. Claro. El impacto que está teniendo y que seguirá teniendo el tema del cambio climático. Entonces, todos esos son desafíos que va a tener que lidiar de ganar una administración de Biden, que van a requerir de políticas y de esfuerzos más creativos y nuevos para poder lidiar con ellos. Tendría que decir, antes de ir con una pregunta del público y con Rubén, que en términos de política anticorrupción y de una narrativa anticorrupción, Panamá puede ser la única excepción, o la excepción que yo conozco. La administración de Trump extraditó al expresidente Ricardo Martinelli. La justicia panameña lo declaró inocente, no culpable, y ahora de nuevo los hijos del expresidente Ricardo Martinelli están detenidos en Guatemala porque han sido pedidos en extradición por Estados Unidos. Y la narrativa de altos funcionarios del Departamento de Estado, en el caso específico de la familia Martinelli, ha sido vigorosa. Ha pedido abiertamente a Guatemala y a Panamá que no interfieran en ese pedido de extradición. Podríamos pensar que es porque se metieron con el sistema financiero estadounidense. Podríamos pensar que es por eso, pero quizá Panamá en ese sentido sea una excepción a esa regla que has mencionado, Adriana. Voy con Rubén y voy a aprovechar, además de hablar del tema de libertad de expresión y de valores que se han permeado de la administración Trump a varios de los gobiernos de la región, voy a aprovechar y hacer algunas preguntas que ya empiezan a llegar y a acumularse. Omar Palacios Bardales, desde Tegucigalpa, Honduras, pregunta: ante la situación migratoria de la población de nuestros países del Triángulo Norte, ¿podemos esperar diferencias sustanciales de política en un eventual triunfo de Biden? Por ejemplo, más inversión en mejorar las oportunidades de nuestra población aquí. ¿Qué piensan? Rubén, te dejo esta pregunta y también el dilema el debate que estábamos teniendo. Omar, muchas gracias por la buena pregunta. Mira, todo depende de qué entendamos por cambios sustanciales. O sea, yo entiendo por cambios sustanciales los que te refieren a la estructura. O sea, que aparezca una nueva estructura legal aprobada por el gobierno de los Estados Unidos respecto a la migración que tenga una mayor apertura. Eso lo descarto. En términos de lo otro que tú señalabas, que es la cooperación para crear condiciones para que no haya el crecimiento que está teniendo en nuestros países el narcotráfico. Eso, el problema de esto es que va a haber, creo yo, y hay que tenerlo en cuenta, el nuevo gobierno de los Estados Unidos tiene que enfrentar la depresión que viene. Yo creo que es un problema que se lo tiene que plantear cualquier gobierno. ¿Ya? El gobierno de mi país el año que viene está ya quebrado en términos de lo fiscal. Está recogiendo menos, como 36% menos que el año pasado, y por lo contrario está metiéndose a unos créditos que está haciendo para poder
pues mantener y creo que derrochar en gran medida lo que ahora está pasando. Al extremo entonces de que todos los economistas serios del país están diciendo de que esto no aguanta un año. ¿Ya? O sea, frente a esa situación, Estados Unidos también va a ser constreñido. La Unión Europea va a estar constreñida después de pasar eso. Si los billones que ahora han liberado son para resolver los problemas internos de sus países, no son para andarlos dando en el tercer mundo. O sea que vamos a enfrentar un panorama bastante más difícil y en el cual vamos a tener que pensar mucho menos en la cooperación externa y mucho más en el esfuerzo interno que vamos a hacer los países. Por eso te digo, yo no espero cambios estructurales o sustanciales, como tú dices, Omar, ¿verdad? Pero sí, y lo dije claramente, espero y creo que habría con un gobierno del presidente Biden, un gobierno mucho más abierto a América Latina y más interesado en América Latina. Rubén, esta siguiente pregunta, ya te doy la palabra, Adriana, y también a Soledad, también es para ti, porque tiene que ver con Bukele y los medios de comunicación. Pregunta Matías Montalvo, ¿qué pasa en la agenda de los políticos respecto a tener un mayor respeto a la comunidad periodística? ¿Será que la administración Biden sí podría recibir críticas ante un error? Esto debido a que en El Salvador Bukele dijo que respetaría la profesión, pero una vez en el poder no deja de atacar. Bueno, y El Faro es apenas una muestra de lo que ha hecho Bukele con el periodismo en El Salvador, copiando el modelo de Trump. ¿Piensas tú que va a haber un cambio que se refleje en nuestros mandatarios, Rubén? Es bien muy difícil de decir en El Salvador, claro, porque recuérdate que la elección del Congreso en El Salvador es 2 meses y días después de la de Estados Unidos. Es el 28 de febrero vamos a elección. Claro. Y el problema es que el presidente Bukele se está jugando todo a esa elección de poder lograr un control absoluto de la Asamblea Legislativa. O sea, que su partido pueda lograr la mayoría absoluta, la mitad más uno, que ya le permite pasar leyes, y que con sus posibles aliados, que son 2 o algo así de otros partidos, pudiera llegar a tener la mayoría calificada de los 2 tercios, que le permitiría ya el control total. Eso significa para el país. Y por eso entonces es muy difícil entonces ver que vayan a haber cambios en este momento en nuestro. Ahora, eso sí, aquí no solo para el presidente Bukele, la población, la gente lo empieza a decir, bueno, pero si gana Biden, ya el que va a salir fregado es Bukele, porque Bukele se ha entregado a Trump. ¿Eh? Y ahí es donde viene el peligro más grande para nosotros, y esto hay que tenerlo en cuenta. La institucionalidad democrática en El Salvador se está quebrando. El presidente la está quebrando. Los ministros la están quebrando. Los convoca la Asamblea Legislativa para que vayan a hablar y se niegan absolutamente. A la tercera, la Asamblea Legislativa los manda a convocar, como dice la Constitución, por apremio, o sea, con la policía, y la policía no lo hace. ¿Ya? Y de eso se está haciendo constantemente ya casos, ¿ya? Que entonces están quebrando la institucionalidad democrática. Y esa es nuestra gran preocupación, yo les diría, de fondo, ¿verdad? Claro. Para qué es lo que va a haber. ¿Cómo eso se va a poder contener si gana Biden? Quizás sí, pero yo no estoy seguro que más bien pueda aumentarse más rápido para decir estos últimos meses que nos quedan, démosle duro a todo lo demás. Claro. No sé. El quiebre de la institucionalidad en El Salvador va más allá de la égida de Estados Unidos y del impacto de Donald Trump o de Biden. ¿Tú querías decir algo, Adriana, antes de ir con Soledad? Sí, y un punto que acaba de mencionar Rubén que me parece muy importante. Como dice Rubén, o sea, haber un cambio estructural migratorio ha sido de los desafíos por años, décadas aquí en Estados Unidos, y mucho tiene que ver con cómo terminaría, al fin y al cabo, las elecciones a nivel del Senado, ¿no? Y del Congreso. Pero sí creo que en algunas políticas una administración de Biden revertiría muchas de las medidas que han sido implementadas por la administración Trump, que son realmente deshumanizadoras.
tanto con políticas que ha implementado en México, pero también el tema de TPS, de DACA y temas así, que sí creo que habría un giro. Igual también de detener, como bien mencionó Soledad, todas las políticas que ha impulsado Miller para destruir lo que ha sido el sistema de protección de asilo y de refugio aquí en los Estados Unidos. Y si ves por lo menos en el plan, sí creo que a nivel, digamos, de los países se regresaría a un enfoque de poder por lo menos tratar de atender los factores causa de la migración. Ha habido muchas discusiones de gente que está apoyando la campaña o haciendo papers de qué lecciones se pueden aprender de lo que fue la famosa Alianza para la Prosperidad que había impulsado la administración de Obama, de cómo fortalecerla, cuáles fueron algunas lecciones y cómo en realidad mejorar el tipo de la asistencia. Y Rubén mencionó algo al final que creo que es importante porque es algo también que ha salido mucho en cuanto al tema en Guatemala, por ejemplo, y es de ganar una administración, qué pasaría en esa transición y la preocupación que existe a nivel de algunos países de Centroamérica de que estas redes criminales, pues, políticos y élites corruptas traten de avanzar lo más que se puede en este desmantelamiento, concentración, ataque contra el Estado de Derecho antes de que llegue una nueva administración, al punto de que algunas cosas sean mucho más difíciles de revertir, y creo que eso es un peligro y una amenaza muy palpable en algunos países de la región. Claro, claro, muy, muy importante. Soledad, voy contigo, ya nos pero me gustaría escuchar más esa alternativa y ese escenario que planteaste de si llega a haber una crisis constitucional en Estados Unidos, de que Donald Trump no acepte un resultado adverso, las implicaciones que tendría en la región y sobre todo con lo que decía Rubén, estamos en un momento de crisis económica y social sin precedentes en el mundo y también en la región, que nos ha pegado especialmente duro a América Latina. ¿Qué repercusiones podría tener? Bueno, yo por lo que escucho a mis compañeros esta noche, creo que América Latina tiene el problema común de unas democracias débiles, frágiles, que están en una situación complicada, al borde del colapso, si no es que se han colapsado ya. De tal manera que la experiencia democrática en América Latina habrá sido un paréntesis, aparentemente. Espero que esté yo equivocada. Pero si acaso se presenta esa crisis constitucional en los Estados Unidos, eso no ayudaría de ninguna manera a las democracias latinoamericanas. Yo creo que al contrario, se verían muy afectadas. Si hay una crisis de la democracia americana, que es la gran democracia en el mundo, pues eso va a afectar a las demás. Sobre todo porque tendría un efecto de demostración, que es importante. Se ha mencionado aquí el papel de Trump como modelo para otros presidentes. Y yo creo que sí lo es. En el caso del presidente López Obrador, varias cosas parecen muy afines entre uno y otro. Por ejemplo, la agresividad en contra de los periodistas, el señalamiento público de las personas, la denuncia de la existencia de una conspiración. En fin, hay una serie de rasgos en común que son muy preocupantes. Y uno se pregunta, ¿qué es hoy en día el liderazgo político? ¿En qué consiste el liderazgo político? Porque no parece ser un liderazgo positivo. En el pasado uno esperaba que el líder político, y eso lo hacían casi todos, hiciera llamados a la unidad. Y ahora vemos que todos están siguiendo la estrategia de Trump, que es subrayar las diferencias, subrayar la división y tratar de ganar con la división, no con la unificación. El otro día veía yo una entrevista de televisión con Steve Bannon, y Bannon lo dijo muy claramente: nosotros nos fuimos a dividir, a profundizar la división, porque esa división es la que nos iba a dar el triunfo, y es la que nos dio el triunfo. Y yo creo que varios presidentes, no nada más en América Latina, sino también en Europa, jefes de poder ejecutivo, han optado por subrayar las diferencias y por ganar elecciones
justamente a partir de una exacerbación de las divisiones dentro de las sociedades. Y eso es extraordinariamente peligroso, yo diría, y muy poco prometedor respecto a la prosperidad. Creo que es cierto y es muy importante que tengamos presente lo de la crisis económica y las dificultades económicas de la economía norteamericana que van a hacerse presentes muy pronto. El presidente Trump las ha querido negar y habla de una recuperación casi mágica que va a venir de inmediato. Nada parece apoyar esa posición, ninguna evidencia. A Trump le molesta mucho la realidad, es algo que lo incomoda, los hechos lo incomodan. Entonces él sigue pintando un futuro muy cercano de prosperidad, una solución rápida a la situación económica, pero la verdad es que no se sabe primero, cuánto va a durar la pandemia. En segundo lugar, si es que hay un resurgimiento, como ha ocurrido en Europa, aparentemente en los Estados Unidos también. Y luego, cómo se va a resolver la situación de personas que han perdido su empleo, que han perdido su empresa, que no tienen trabajo, y a ellos sumemos los jóvenes que entran al mercado de trabajo cada año. Entonces va a haber un problema muy fuerte de desempleo en todos los países. Y el tema del desempleo es un tema que presiona mucho a las autoridades y a los gobiernos. ¿Cómo lo van a resolver? México tiene problemas también para eso. En este momento, el presidente López Obrador ha gastado muchísimo dinero dando apoyos directos a las personas de más bajos ingresos. Pero el secretario de Hacienda ya le dijo que no hay más guardaditos y que el año que entra no sabemos con qué lo va a hacer. Entonces ahí tenemos un problema. Él sigue echando mucho dinero a grandes proyectos de infraestructura que no prometen nada, la verdad. Es un poco extraño cómo se ha comprometido el propio presidente López Obrador con una refinería y un aeropuerto absolutamente gigantesco, pero la refinería sobre todo nadie sabe muy bien si va a funcionar, si no va a funcionar, ni cuánto cuesta, pero el presidente está empeñado en tener esa refinería. El problema es que está distrayendo recursos y está sacando recursos tanto de la educación como de la salud para financiar esos grandes proyectos que él tiene y en los que está muy comprometido. Tiene, no sé, yo diría que tiene una gran ilusión, pero me parece un poco, espero que me esté yo equivocando, que no sea una gran ilusión, pero en fin, eso parece. Entonces, este es un problema común, según lo que escucho yo a mis compañeros. Tenemos problemas en común, como siempre en América Latina, y el problema es que tampoco nosotros nos sentamos a discutir soluciones que puedan ayudarnos a todos. A lo mejor en cada país toman un aspecto distinto y siguen ritmos diferentes, pero quizás si los países latinoamericanos se reúnen y empiezan a pensar en una solución, no tiene que ser una solución conjunta, pero puede ser una solución que responda a problemas comunes. Quizá vamos a mostrarnos más creativos, porque eso es lo que necesitamos ahora, creatividad institucional, creatividad para encontrar soluciones, en lugar de estar buscándolas en el pasado. Al término de la Segunda Guerra Mundial, todos los países latinoamericanos prácticamente defendieron el modelo de la sustitución de importaciones. Estados Unidos se oponía rotundamente a ese modelo. De todas formas, lo pusimos en práctica, un número importante de los países latinoamericanos. Y es un modelo que nos funcionó durante 25 años. Y es un modelo que no fue sancionado, ni muchísimo menos por los americanos, que lo rechazaron desde el principio. Bueno, yo creo que es momento de buscar nuevamente un modelo que considere las particularidades latinoamericanas y que responda a esa necesidad que tenemos ahora de encontrar una solución propia. Excelente, muchísimas gracias a los tres. Definitivamente que esta transición que sabemos no necesariamente será pacífica, no necesariamente será transición del poder en Estados Unidos, está ocurriendo en un momento crítico en el mundo y en América Latina. Rubén. Perdona que trate no, para nada. No, es que mira, realmente hemos planteado los tres, creo yo, hemos hecho un planteamiento realista, pero muy negro, creo yo. Y hay que enfrentarlo, no, de eso no tengo la menor duda, pero también hay que ponerle alguna luz de esperanza, y yo se la voy a dar ahora. Danos la luz, Rubén. Acaba en Bolivia de pasar algo increíble. ¿Ya? ¿Sí?
todo el mundo decía que la gente no iba a ir a votar por la pandemia y que iba a haber, y los que fueran se iban a matar. No hubo mayor gente yendo a votar, y segundo, pues, o sea, no hubo sangre. Fue una libre elección, primera cosa. Segunda cosa, la presidenta que entró a la presidencia de Paramientras, que entró a la casa presidencial con la Biblia en la mano, aquí viene lo que va a gobernar, ¿verdad? Hay cosas horribles con eso, con el señor ese de allá que la apoyaba, ¿verdad? Inmediatamente, antes de que hubieran datos oficiales, reconoció que el otro había ganado y lo felicitó, e igualmente su principal contendedor durante la elección. Esas son cosas distintas. Y quizás lo que más me ha impresionado es el primer discurso de este señor, del nuevo presidente, de Luis Arce. No hay una palabra de desprecio, de lucha, lo vamos a acabar y todo eso. Hubo un llamamiento, al igual que la presidenta, al igual que su opositor, pero muy fuerte a trabajemos juntos. O sea, el hombre nos ha dado una primera lección, ojalá que la siga dando toda la vida, pero difícil, ¿verdad? Pero una era de que tenemos que despolarizar la política en América Latina y en todas partes del mundo, pero en América Latina. Si no lo hacemos, no hay salida, porque solo hay salidas nacionales, no hay salidas de grupo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, eso es una esperanza. El hombre lo dijo. El hombre habló humildemente, habló de corregir los defectos que hemos cometido. Lo dijo expresamente. Tuvo la fuerza de decir que si bien Evo es el líder histórico de su partido, pero que no va a tener ningún puesto en el gobierno. ¿Ah? Mira, yo estoy hasta asustado de oír eso. Honestamente se los digo, ¿verdad? Pero yo creo que está dando unas lecciones, ¿verdad? Del antipopulismo, ¿verdad? Que está desde Estados Unidos hasta Sudamérica haciéndonos mucho daño. Rubén, me ha encantado realmente, y espero que, estoy segura que a los que han seguido este foro también, que hayamos cerrado con ese ejemplo tan reciente y tan diciente de que se pueden hacer las cosas bien, sin revanchismo, sin continuar con la polarización y sobre todo dando una lección de institucionalidad democrática hasta Estados Unidos, a toda la región de Estados Unidos. Realmente ha sido una conversación muy, muy rica. Yo he aprendido muchísimo. Espero que también nuestros espectadores y seguidores. Nos quedaron varios temas por fuera. El tema de China, por ejemplo, con estos cambios geopolíticos y con esta crisis económica global, si China va a lograr avanzar en su presencia en América Latina, pero creo que ha quedado dibujado el reto que tenemos los latinoamericanos, los centroamericanos, tal y como lo dijo Soledad, de encontrar un modelo propio que nos funcione independientemente de lo que digan, de lo que diga la potencia hegemónica, ya sea con la brutalidad de Trump o con un trato más amable de Biden, pero aún así siendo la potencia y repitiendo ese modelo de relación que nos ha caracterizado a la región con Estados Unidos. Les agradezco también a los organizadores de este foro. Ha sido una experiencia realmente novedosa y rica y espero que se repita. Gracias. Gracias.